Bueno, comenzamos la semana, como siempre lo hacemos los lunes. Berenice Romero, encargada del despacho de la Procuraduría Federal del Consumidor, va a informarnos sobre los precios de los energéticos, gasolinas, diésel, gas. Estamos cumpliendo el compromiso de que no aumenten los precios de los combustibles, pero Berenice nos va a informar. Y luego ya abrimos para preguntas y respuestas. Con su permiso. Buenos días a todas y todos. Con corte al 21 de mayo tenemos que la gasolina regular registró un precio promedio nacional de 20 pesos con 51 centavos por litro. La gasolina premium de 22 pesos con 20 centavos y el diésel de 21 pesos con 64 centavos por litro. Con corte al 20 de mayo el precio de la mezcla mexicana de petróleo fue de $59 con 53 centavos por barril. Redco, Chevron y Arco se mantienen en los indicadores de ganancias semanales más altos, Total, G500 y Orsan con los más bajos. Por indicador absoluto de ganancia, en la gasolina regular, encontramos el margen más alto con 3 pesos con 32 centavos en la marca G500. En Tacotalpa, Tabasco, con un precio promedio al público de 21 pesos con 99 centavos por litro. El margen más bajo, de 16 centavos, lo tuvo una estación de servicio de la franquicia Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz, con un precio promedio de 18 pesos con 17 centavos por litro. Respecto a la gasolina premium, el indicador de ganancia más alto, con 2 pesos con 57 centavos, lo obtuvo la franquicia Chevron en León, Guanajuato, con un precio de 23 pesos con 49 centavos por litro. El margen más bajo, con 21 centavos, lo tuvo la franquicia Pemex en Boca del Río, Veracruz, con un precio promedio al público de 20 pesos con 38 centavos por litro. El margen más alto en el diésel, con 3 pesos con 34 centavos, lo encontramos en la estación de servicio de la marca Arco en Empalme, Sonora, con un precio promedio al público de 22 pesos con 89 centavos por litro, mientras que el más bajo, con 15 centavos, lo tuvo la franquicia G500 en Tampico, Tamaulipas, con un precio promedio de 20 pesos con 36 centavos por litro. Respecto a las acciones de verificación a las estaciones de servicio de gasolina y diésel, tenemos que se atendieron 182 denuncias recibidas a través de la app Litro por Litro, se practicaron 145 visitas y de estas en una se identificó que no da litro de a litro. De los precios registrados en campo se identificaron los más bajos en Medellín de Bravo, Veracruz, con la franquicia G500 en 18 pesos con 59 centavos y en la franquicia Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz, en 18 pesos con 80 centavos por litro. Los más altos en Juárez, Nuevo León, con la franquicia Petro 7 en 21 pesos con 89 centavos por litro y en Hermosillo, Sonora, con la franquicia Pemex en 21 pesos con 89 centavos también. En la gasolina premium, las más baratas se vendieron en Coatzacoalcos, Veracruz, por la franquicia Pemex en 20 pesos con 29 centavos y en Boca del Río, también en Veracruz, en 20 pesos con 39 centavos por litro. Por su parte, las más caras se detectaron en Apodaca, Nuevo León, por la marca BP en 23 pesos con 19 centavos y en Miguel Hidalgo, Ciudad de México, por la franquicia G500 en 23 pesos con 9 centavos por litro. En lo referente al diésel, los más baratos los vendieron G500 en Medellín de Bravo, Veracruz, en 19 pesos con 55 centavos y Cargo Gas en Matamoros, Coahuila, en 19 pesos con 99 centavos. Los más caros en Tixla de Guerrero, con la franquicia Pemex en 23 pesos con 9 centavos y en Arco, en Empalme, Sonora, con 22 pesos con 89 centavos. Respecto al gas LP estacionario, el indicador de ganancia más alto, con 5 pesos con 82 centavos, lo encontramos en Garza Gas, en Azcapotzalco, Ciudad de México, con un precio promedio al público de 14 pesos con 75 centavos por litro. El más bajo, con 1 peso con 69 centavos, lo tuvo Gas Pasa en Concordia, Sinaloa, con un precio promedio de 11 pesos con 89 centavos por litro. En el gas LP por cilindro, el indicador de ganancia más alto, con 10 pesos con 33 centavos, lo encontramos en la estación de servicio Lomas Gas en Coajimalpa, Ciudad de México, con un precio promedio de 27 pesos con 50 centavos por kilo. El margen más bajo, con 2 pesos con 52 centavos, lo tuvo nuevamente Gas Pasa en Concordia, Sinaloa, con un precio promedio al público de 22 pesos con 2 centavos por kilo. En los precios promedio diarios del gas LP al 19 de mayo, tenemos que el gas en cilindro promedió 23 pesos con 1 centavos por kilo, mientras que el gas estacionario tuvo un precio promedio de 12 pesos con 26 centavos por litro. En las acciones de verificación a las estaciones de servicio del gas LP se realizaron 112 visitas. Una de ellas resultó con infracción y 2 más se negaron a ser verificadas. El total de los vehículos y cilindros verificados en esta ocasión cumplieron con todas las normas. Nuevamente invitamos a los consumidores que consulten la app Litro por Litro para el caso de gasolinas y diésel y la app de la CRE Amigas. Ahí no solamente pueden encontrar precios más bajos, sino que van a encontrar aquellos distribuidores autorizados por la Comisión Reguladora de Energía. Muchos de los repartidores de gas LP no cumplen, no están registrados por la Comisión y sus vehículos de reparto, sus pipas y cilindros no cumplen con las normas oficiales mexicanas. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Muy bien, vamos. Luego, tercero, cuarto, Sara, quinto. Señor tercero. Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo. Aprovechando que está aquí la encargada de despacho de la Profeco, hace unos meses estuvimos exponiendo el asunto de los cobros excesivos de la empresa española Naturgy. En su momento, el que era titular de la Profeco había dicho que se había llegado a un acuerdo, dado que en el 2018 se había presentado una demanda colectiva. Sin embargo, los consumidores dicen que no se dio esta situación y en este caso preguntar el por qué
la empresa no lleva a cabo un proceso de evaluación que es obviamente que se debe de dar en términos de que la empresa debe de buscar a su vez empresas externas para poder hacer verificaciones a sus medidores tal y como se hace en el asunto de la gasolina. De hecho, se lleva a cabo el PEC, que es justamente el procedimiento de evaluación de conformidad. Sabemos que este procedimiento lo debe de emitir la Dirección General de Normas, que pertenece a la Secretaría de Economía y debe ser justamente Naturgy la que debe de, solicitar esta verificación. Sin embargo, no se da, presidente. Esta empresa hace los cobros de manera excesiva. Ahora en la pandemia hubo muchas quejas de estos consumidores y la pregunta es, ¿qué está haciendo, qué puede hacer la Procuraduría al respecto? Para poner en regla la empresa. Y dos, ¿qué le ofrece a los consumidores para evitar este tipo de cobros excesivos? Eso es por una parte. Por otra, que también es un tema que tiene que ver con la Profeco, tenemos conocimiento del fraude que está realizando la reparadora de crédito Resuelve tu Deuda, que bajo el argumento de que está siendo respaldada por la Conducef y justamente también por la Profeco, se presentan con los usuarios que en algún momento adquirieron una deuda, sea con una institución bancaria o una tienda departamental, quieren, ponerse al corriente. Ellos fungen como intermediarios, les dan un esquema de pagos. Sin embargo, ya hay ahorita al momento aproximadamente 900 quejas a nivel nacional, algunas de ellas son en Veracruz. Mucha gente de estos, consumidores defraudados son gente de la tercera edad. Entonces ellos, por ejemplo, me voy a abocar a Veracruz, que es en donde estamos con conocimiento de causa, nos dicen que han estado yendo a la delegación Profeco y obviamente por la pandemia les han dicho que pues ahorita no han podido darle curso a todas estas demandas. Entonces, de igual manera, le pregunto a la encargada de despacho de la Procuraduría, ¿a qué otras instancias podrían ir estos consumidores y en su momento, pues qué se hace en estos casos justamente para proteger a los consumidores? Gracias. Con el tema de Naturgy, efectivamente, cuando llegamos a la Procuraduría, esta administración, encontramos que esta empresa de gas natural tenía contratos de adhesión registrados en la Procuraduría, en donde había cláusulas inequitativas y abusivas. Algunas de estas cláusulas tenían origen en las disposiciones de administración general de la CRE, por lo que nos dimos a la tarea de tener reuniones con la CRE para solicitarle que en estas disposiciones en las cuales se amparaban y se amparan varias empresas, tomen en cuenta los derechos de los consumidores. Ahora trabajamos de manera coordinada entre las entidades y las dependencias para garantizarle la protección de los derechos de los consumidores, y en el caso de gas natural nosotros suspendimos los contratos de adhesión en su momento hasta que la empresa no quitara esas cláusulas, porque efectivamente los precios excesivos se daban por las estimaciones. No había ninguna condicionante, podían estimar las veces que sea necesaria sin que fuera responsabilidad del consumidor que no pudiera darle lectura al medidor la empresa, por lo que lo suspendimos. Nos presentaron una nueva propuesta, participamos en mesas de trabajo con la CRE para que sus DACs tuvieran esta garantía para los consumidores. Sin embargo, es un tema que todavía no sale de la Comisión Reguladora de Energía y nosotros estamos esperando que se hagan esas modificaciones por el Pleno de la Comisión para que podamos en su momento registrar estos contratos. Y por el caso de Resuelve tu Deuda, nosotros tenemos otras maneras de atender a los consumidores, no necesariamente tiene que ser presenciales. Tenemos audiencias virtuales, tenemos quejas electrónicas, una plataforma denominada Concilianet en donde podemos atenderlas, y las audiencias telefónicas. Hay muchas vías. Yo me comprometo a revisar cuántas quejas tenemos en la Procuraduría para invitar a los consumidores a que se incorporen a una queja grupal y atender el asunto de inmediato. Sí, solamente en el caso de Naturgy, sí se podrá llegar, a un acuerdo en el sentido de que realmente haya una verificación de la bomba de consumo que hace la empresa. O sea, ¿sí se va a poder hacer este tipo de verificación? Necesariamente. Nosotros tenemos y vigilamos que se cumplan las normas oficiales mexicanas, pero primero que nada está la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Constitución. No olvidemos que el derecho al consumo es un derecho humano y nosotros vigilamos que se cumplan las leyes, la Constitución y los tratados internacionales que garanticen este derecho. Pongo atención en ello. Bueno, gracias. Presidente, en el tema económico, preguntarle si ya hay como una planeación para lo que es el presupuesto del 2022 y que dentro de ella pues no haya una dependencia de los ingresos petroleros, cuyos precios pues han sido variables, obviamente ahora durante la pandemia por coronavirus. Bueno, estamos trabajando en estos días acerca de cómo financiar todos los proyectos para el desarrollo del país. En términos generales hay solvencia, es decir, tenemos finanzas públicas sanas y fuertes. No consideramos a tener problemas para financiar proyectos. Vamos a cumplir con todos los compromisos. En lo que tiene que ver con los programas prioritarios que están destinados al bienestar de la gente, como es el caso de las pensiones a los adultos mayores, está garantizado el presupuesto. Y no solo el presupuesto actual, sino está garantizado el que se incremente
incremente el apoyo y que tengamos respaldo presupuestal. Y así en todos los programas. En cuanto a las obras, lo mismo. El financiamiento para concluir la refinería de Dos Bocas, para rehabilitar las 6 refinerías, para seguir avanzando en la construcción del Tren Maya, para continuar con el programa del Istmo, que tiene que ver con la modernización de las vías de ferrocarril, con los 2 puertos, Salina Cruz, Coatzacoalcos. Desde luego tenemos el presupuesto para concluir el aeropuerto Felipe Ángeles el 21 de marzo del año próximo. Acabamos de hacer una supervisión, vamos bien, se va a concluir el 21 de marzo y tenemos el presupuesto asegurado. Lo que estamos también revisando son los recursos que se necesitan para el plan de carreteras. Y en todos los casos ya no es un presupuesto anual, sino estamos pensando en un presupuesto multianual, el presupuesto del 22, del 23 y del 24, ya haciendo esa proyección, de acuerdo a ingresos que obtendríamos. No hemos tenido problema en la recaudación, vamos bien, no solicitamos deuda adicional, pensamos que no vamos en el sexenio a solicitar deuda adicional, que va a ser lo autorizado por el Congreso, no vamos a rebasar ese tope. Hay buenos indicadores porque la economía ya está creciendo, hasta las empresas, las calificadoras, los bancos están hablando de que vamos a crecer este año 5%, es lo más conservador. Yo espero que se tenga más crecimiento económico. Pero bueno, 5% economía. Acaba de dar el dato de inversión extranjera a México y el primer trimestre de este año fue récord en llegada de inversión extranjera al país. Ayer se dio a conocer que México ocupaba el lugar 11 en el mundo como receptor de inversión extranjera y ahora ocupa el lugar 7. Es de los países más atractivos para la inversión extranjera. Estamos también recuperando los empleos perdidos por la pandemia. Vamos bien. No ha habido depreciación de la moneda, afortunadamente. Entonces, está sólida la economía. Las calificadoras no nos bajaron la calificación como país en cuanto a riesgo, mantuvieron la misma calificación, cosa que no sucedió con otros países. En fin, vamos saliendo bien. Ya vamos en su momento, cuando se pueda, a dar un informe detallado de cómo le hicimos para enfrentar la crisis económica que se desató o se precipitó con la pandemia, cuál fue la fórmula que se aplicó, porque sí, ha resultado exitosa. Digamos que esos son los factores de los que dependerá la planeación del presupuesto. Sí, entonces no vemos ningún problema para tener presupuesto suficiente y cumplir con todos los compromisos. Finalmente, presidente, preguntar si sabe usted cuál es el estatus de la megacompra que se tenía vía UNOPS para la cuestión de los medicamentos, por favor. ¿No te escuché? Sobre el estatus del contrato que se hizo con la UNOPS para la compra de medicamentos. Si sabe usted en qué vamos. Ya se va avanzando mucho. Se han comprado medicamentos en el extranjero. Les recuerdo que esta decisión se tomó porque cuando llegamos al gobierno, 10 empresas acaparaban toda la venta de los medicamentos al gobierno. 10 empresas. Me acuerdo que habían 3 que le vendían al gobierno como 80,000 millones de pesos. 3 de estas empresas. Distribuidoras, ni siquiera farmacéuticas. Empresas muy vinculadas con políticos que se dedicaban a vender medicinas carísimas. Entonces, no se podía comprar los medicamentos en el extranjero. Habían decretos, leyes que lo impedían. Entonces, resolvimos eso para comprar los medicamentos en cualquier país del mundo, considerando nada más que se tratara de buenos medicamentos de calidad, a buen precio y que no hubiera corrupción. Entonces se estableció un convenio con la ONU, con la UNOPS, para que esta institución nos ayudara en la intermediación con las grandes farmacéuticas del mundo y poder hacer las compras. Entonces la UNOPS es la encargada de la compra de los medicamentos que requiere el sector salud en nuestro país. Y ya se firmaron contratos y se están comprando los medicamentos en mejores condiciones. Pues un contrato general con la UNOPS para llevar a cabo las licitaciones y cuidar que no hubiese corrupción. No hay ninguna instancia del gobierno que compre, o sea, de manera directa, es la UNOPS, es la ONU. En algunos casos, cuando hay claves que no se consiguen a nivel mundial, entonces sí, pero todo, la compra, se le está pidiendo a la UNOPS. Y luego los contratos específicos, una vez que se consiguen los medicamentos, con las farmacéuticas. Voy a pedir al doctor Alcocer que les informe de cómo va lo de la compra de medicamentos. Desde luego, ya hay abasto de medicamentos, pasamos situaciones muy difíciles porque los que controlaban la venta de los medicamentos, estos monopolios vinculados a políticos, llevaron a cabo acciones de sabotaje y una campaña en medios en contra de estas decisiones que tomamos. Pero era la única manera de garantizar que no falten los medicamentos, la única forma. Pero era un monopolio poderosísimo con muchas influencias, políticos que de repente se dedicaron a eso, a vender medicinas, a vender equipos médicos. No voy a mencionarlos porque eso corresponde a los investigadores
investigadores y al periodismo, ¿no? Pero sí se puede llegar a quienes eran los que tenían los negocios. Entonces, por lo mismo, hubo una campaña muy fuerte acusándonos de que no habían medicamentos para los niños con cáncer. Una situación muy dolorosa. Imagínense enfrentar reclamos de padres con niños enfermos de cáncer, acusaciones de que no se les atendía y que no había medicamentos. Y en efecto, había falta de medicamentos al principio porque hubo sabotaje, porque lo que querían eran los contratos, como venían entregándose, y resistimos. Es como el caso del huachicol, nada más que en los medicamentos y otros casos, ¿no? Pero vamos a informar de cómo vamos, cuántas claves se han adquirido en el extranjero, cuántas en México, cómo va lo de la UNOPS y cuánto se ha pagado también. Buenos días, señor presidente. Buenos días. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. En primer lugar, señor presidente, le quisiera preguntar sobre la ley modificatoria de los ferrocarriles que se aprobó hace unas semanas por el Senado, y donde las concesiones para los ferrocarriles se bajan de 50, de lo que privatizaron en el expresidente Ernesto Zedillo. Esas privatizaciones se baja de 50 a 30 años las concesiones, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarles si no sería posible también que se revisara cómo se hicieron esas privatizaciones, porque en mi opinión pasaron cosas muy graves. Una de las más graves que se hizo fue que a Kansas City se le devolvieron 12,000 millones de pesos por un supuesto cobro indebido del IVA. Esos 12,000 millones de pesos significaban en ese entonces, el que los devolvió fue en el 2005, cuando estaba de presidente Vicente Fox Quesada. Estos 12,000 millones de pesos equivalían en ese entonces a más de 1,000 millones de dólares, que es lo que pagaron las empresas para las concesiones, es una cosa similar. Entonces México perdió muchísimo con esto. Yo no sé quiénes fueron los abogados que hicieron para esa devolución de dinero, y por qué el expresidente Ernesto Zedillo es asesor de Kansas City, ¿no? Es asesor o miembro, pero porque el que hizo la privatización, pues ahí hay un conflicto de intereses, un actuar contra México, y eso quisiera saber si se podrá investigar esto. Y pues el expresidente Ernesto Zedillo tiene una pensión hace más de 20 años que la cobra, como de 150,000 pesos, porque trabajó 3 años en el Banco de México. Entonces es un hombre con suerte, expresidente. Esa sería mi primera pregunta. Sí, pues miren, son los saldos de la política neoliberal. Para recordar, y esto es interesante que se ventile por los jóvenes, cuando impusieron la política neoliberal, que comenzó a delinearse en 1983, en el gobierno del finado Miguel de la Madrid. Sin embargo, en ese sexenio no se profundizó esa política. Sí empezaron a hablar de que había que desincorporar, esa era la palabra, los bienes públicos, desincorporar bienes públicos. Es decir, que el Estado mexicano no contara, que no fuese propietario de las empresas públicas y que había que desincorporarlas. ¿Qué era una empresa pública en ese entonces? Pues los bancos, Teléfonos de México, los ferrocarriles, las minas, todo eso se tenía. Con la llegada de Carlos Salinas se profundiza la política neoliberal y es cuando se entregan estos bienes a particulares, es cuando se privatiza más. Se entregan las minas, se entregan los bancos, muchísimas empresas se desincorporan, entre comillas, y hay muchas irregularidades, por decirlo de manera suave, en el traslado de estos bienes a particulares, porque se simula de que se llevaban a cabo subastas, pero lo cierto es que se sabía por anticipado a quién le iba a tocar un banco, a quién una empresa. Esto se resolvía arriba y así entregaron muchos bienes. Quedaron los ferrocarriles y como continuó la misma política, el salinismo, sin Salinas o el salinismo como política, aún con las diferencias entre Salinas y Zedillo, continuó la misma política privatizadora, porque en eso coinciden no solo Salinas, Zedillo, sino también Fox, Calderón, Peña. O sea, hay en eso una especie de consenso o acuerdo general. Con Zedillo se entregan los ferrocarriles. La historia de los ferrocarriles pues es parte de la historia de México. Se empezó a construir el primer ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz en la época del presidente Juárez y lo inauguró el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, si no me equivoco, en 1873-75, 600 kilómetros. Y luego, con Porfirio Díaz, pues se construyeron más de 20,000 kilómetros de vías férreas. Se comunicó todo el país con ferrocarril. Después de la Revolución se siguieron construyendo vías férreas. El caso es que llegamos a tener alrededor de 25-30,000 kilómetros de vías férreas, trenes de pasajeros, durante muchos años, décadas. Pues desde mediados del siglo XIX hasta Zedillo.
que deciden privatizar los ferrocarriles y desaparecen los trenes de pasajeros y quedan nada más los trenes de carga. Y a dos grandes empresas se les concesionan los ferrocarriles que eran de la nación. Y una de estas empresas es Kansas City. Y lo más cínico, descarado, es que termina Zedillo su mandato y se va a trabajar de asesor a esta empresa. Un poco lo que hizo Calderón después de que se fue a trabajar de consejero a Iberdrola, una empresa eléctrica española. Fíjense, los presidentes de México, de empleados de empresas que fueron beneficiadas con la privatización, que ellos mismos impulsaron. Muy vergonzoso. Esto no se presentó en ningún país del mundo en ese periodo. Entonces ahora nosotros estamos buscando que haya trenes de pasajeros, de nuevo. Es importante, no se ha dicho así, pero vamos a terminar nuestro gobierno con cerca de 2,000 kilómetros de vías férreas nuevas para trenes de pasajeros. Eso nunca se había presentado en la historia reciente, al contrario. Hablo de que solo quedaron los trenes de carga, que desaparecieron los trenes de pasajeros. Quedó nada más el Chepe para el turismo de Chihuahua a Sinaloa. Ahora hay una iniciativa en el Congreso para reducir los años de las concesiones. Hay que ver eso con calma, analizar bien de qué se trata esa iniciativa. No fue una propuesta del Ejecutivo, es una propuesta de los legisladores y todavía no se aprueba. Está, creo que en comisiones y se tiene que revisar porque tampoco queremos que se vaya a crear una campaña en contra de México, de que estamos cambiando las reglas, de que se están cancelando los contratos o modificando contratos. Entonces vamos a buscar un acuerdo en todos los casos para que no se sientan afectados de las empresas y al mismo tiempo se fortalezca el interés de la nación. Por ejemplo, nos importa mucho que el ferrocarril del Istmo y el del Sureste pues sean completamente públicos, porque todavía no lo son. Si analizamos cómo están las concesiones, todo el ferrocarril del sureste, la mayor parte de los tramos, desde Coatzacoalcos hasta Valladolid, la concesión es pública, porque como lo he dicho en otras ocasiones, al sureste no lo volteaban a ver, no les interesaba ni siquiera para robar, lo tenían en el abandono. Y lo que no se concesionó de líneas férreas fueron las líneas del sureste, en el Istmo y en el ferrocarril del sureste. Entonces quedaron, pero no completas, porque de Coatzacoalcos a Valladolid hay unos kilómetros concesionados a una empresa particular, pocos, como 20 kilómetros, pero queremos resolverlo para que todo sea público, desde Coatzacoalcos hasta Valladolid. Luego, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, la mayor parte es pública, pero hay un tramo de Coatzacoalcos a Medias Aguas, como 50 kilómetros, que está concesionado. Entonces, ahí queremos resolverlo también. Y luego, vamos a rehabilitar la vía de Ixtepec a Tapachula. Esa es pública. Entonces vamos a tener recuperado el ferrocarril del Istmo completo y el ferrocarril del sureste. Y luego, del Istmo hacia el norte, está todo concesionado a estas grandes empresas. Y en eso es en lo que se tiene que llegar a un acuerdo para ver los años de concesión y lo que tú planteas, si esas operaciones de devoluciones de IVA fueron legales o no, ver cuál es el estatus, cómo está ese asunto, si hubo denuncia en su momento o si no la hubo, como se está presentando ahora, hacer la investigación para ver si procedía la devolución o no y si legalmente se puede, si hubo un abuso, recuperar ese dinero para la hacienda pública. Auditoría Superior de la Federación, en su informe, en su auditoría del 2005, determinó que había dudas de esa devolución lo cuestionó. Yo voy a pedirle al SAT que hagan la investigación sobre este tema, sobre esa devolución del IVA, y aquí lo tratamos, si les parece. Quisiera hacerle otra pregunta, señor presidente. Ha trascendido en varios periódicos nacionales e internacionales una degradación de la aviación mexicana y que afectaría la administración de los Estados Unidos, Federal de Aviación de los Estados Unidos, hizo una auditoría y parece ser que va a degradar, no se ha dicho que el miércoles se degradaría a la aviación mexicana. Esto perjudicaría a las líneas aéreas mexicanas, a Aeroméxico, a Volaris, a Viva Aerobús, entonces porque no podrían extenderse si se da esto, no podrían extenderse más sus vuelos y tendrían muchos problemas. Ahora que se está recuperando la aviación, pues esto sí mexicana sería un problema. ¿Han visto ustedes algo sobre esto? Sí, se está viendo. Se están cumpliendo todas las normas. Anteriormente, pues, se dejó de atender este asunto. Nosotros hemos estado cumpliendo con todos los requerimientos. Sentimos que no debe de llevarse a cabo esta decisión porque estamos al día. Se puede probar que no hay ningún pendiente. Sin embargo, hay intereses
porque quienes se benefician cuando hay una medida de esta, pues son las líneas aéreas estadounidenses. Ellas son las que se benefician y podrían perjudicarse las líneas nacionales. Estamos viendo este asunto. No habría, en el caso de que se tomara esta decisión, no se afectaría a las líneas nacionales porque están más dedicadas al transporte interno. Y afortunadamente hay una recuperación de el número de vuelos, hay un incremento en el número de vuelos, hay más movimiento en todos los aeropuertos nacionales. Y estamos viendo también este asunto, pero no es un tema delicado. Veo más un propósito de ayudar a las líneas estadounidenses con una medida de este tipo. Al final de cuentas no van a faltar los aviones porque está creciendo mucho el transporte aéreo, se está recuperando la economía y está levantando la aviación. Vamos a esperarnos nada más, pero no es un asunto que yo considere grave. Y ya por último, quisiera preguntar, usted el viernes pasado dijo que no iba a ratificar a Alejandro Díaz de León en el Banco de México. Esto ha levantado muchos comentarios, especulaciones, lo que siempre, pero pienso que no sería posible que antes de que se fuera el señor Díaz de León de su cargo, de este alto cargo que tiene, que él nos pudiera aclarar por qué el Banco de México en los ejercicios 2017, 2018, 2019 tuvo pérdidas por más de 2,000 millones de pesos. Que nos pudiera aclarar también lo que usted preguntaba el jueves pasado, de cuánto nos cuesta mantener las reservas internacionales, a quién se le paga, en qué se invierten. Todo esto aclararlo porque pues, las reservas no son del Banco de México, son de la nación y son para protección financiera del Estado mexicano. Y pues también preguntarles por qué por qué se ha estado descapitalizando el Banco de México, porque el Banco de México invocó el artículo 53 de su ley para no dar los remanentes. Yo revisé el artículo 53 y dice, si es posible dar ese dinero para capitalizar el banco, así dice el artículo, ¿no? Y yo creo que no era posible porque estamos en una emergencia sanitaria y económica y ese dinero antes de capitalizar al Banco de México se podía haber entregado esos remanentes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entonces, y pues usarlos como está marcado en la ley, está etiquetado ese dinero, si se hubiera dado, pues el 70% es para amortizar deuda de México y el 30% sí se podía usar para el presupuesto. Entonces, antes no sería posible que se pudiera citar y que nos explicara el gobernador del Banco de México qué está pasando con esto y pues que la gente no esté preocupada, ¿no? Que no se va a depreciar el peso porque se va este señor, ¿no? Nadie es indispensable. No, miren, nosotros vamos a cumplir el compromiso de respetar la autonomía del Banco de México. Lo hemos hecho hasta ahora y lo seguiremos haciendo. No vamos nosotros a intervenir en la política del Banco de México. Solo que ya concluye el periodo del gobernador y se tiene que llevar a cabo el cambio. No puede seguir él. Independientemente de la cuestión legal, necesitamos la renovación. Y vamos a proponer a un buen economista con experiencia en el manejo de la economía, de las finanzas, y una gente seria, responsable, que va a saber conducir el Banco de México para que se mantenga la estabilidad macroeconómica. No va a ser un gran viraje para que todo el mundo esté tranquilo. Va a ser nuestra propuesta un economista serio, responsable, honesto, eficiente. Cuando me preguntó el de Bloomberg sobre este tema, a lo mejor los amigos del actual gobernador del Banco de México pensaban de que él iba a continuar y leí de que la noticia había causado inestabilidad y se había reflejado en la depreciación del peso. Mentira, completamente. Ese día sí hubo una baja en el peso, pero por el fortalecimiento del dólar a nivel nacional, lo que sucede siempre. Entonces no hay ningún impacto. Y sí se va a llevar a cabo este cambio. Yo no estoy de acuerdo con muchos técnicos del gobierno pasado y del periodo neoliberal, porque causaron mucho daño al país. El que está ahora de gobernador del Banco de México fue el que aprobó el crédito para la planta de fertilizantes en 2015. Unas plantas de fertilizantes que se adquirieron a precios elevadísimos. Tenemos por esa operación una deuda de $1,000 millones. Entonces, si fuesen buenos técnicos, no hubiesen llevado a cabo esas operaciones. O sea, a ver, ¿cómo se justifica eso? Dice que escuché de que él apenas estaba trabajando en Hacienda y luego lo mandan a Nacional Financiera y estaba llegando y ya habían hecho la operación. No sé si estaba Videgaray en Hacienda o MIT, es el mismo equipo, mismo grupo. Bueno, ya estaba la operación
pero a él le tocó firmar el acuerdo. Si se tratara de un técnico bueno, honesto, hubiese revisado la compra o el contrato de compra-venta y se hubiese dado cuenta de que era un contrato contrario al interés público, que era una mala operación y no hubiese firmado, no hubiese aceptado. Un buen servidor público es aquel que dice, no, esto no está bien. Cuando se compró la planta, también por consigna, de esos negocios que hacen arriba, porque ni modo que la decisión de dar el crédito para la compra de la planta de fertilizante haya surgido ahí en Nacional Financiera, no. Le dieron la orden de Hacienda y de arriba. Bueno, así fue lo de la compra de la planta de fertilizante al señor Ancira. Y cuando llevaron a el consejo de Pemex la compra, hubo un consejero, creo que Gasca, no sé si Gasca en él, sí, un consejero que dijo que no estaba de acuerdo y quedó sentado. Ahora sí que un voto particular. Entonces, un buen funcionario es, yo no voy a aceptar esto. Pero si son funcionarios de los que siempre dicen sí, porque actúan por consigna, porque son empleados, entonces por eso también uno se explica cómo termina en Nacional Financiera y al Banco de México. Y todavía hay quienes dicen que vamos a desestabilizar el Banco de México si ya no está él. Sí, sí, toda la banca de desarrollo, sí, se dedicaba a eso, a apoyar a empresas vinculadas al poder. La banca de desarrollo no se utilizaba para impulsar proyectos en beneficio del país, pero esa, bueno, esa es otra historia. En su momento ya vamos a dar a conocer quién va a hacer la propuesta al Senado para que actúe como gobernador del Banco de México. Buenos días, presidente. Erika Ramírez, de la revista Contralínea. Presidente, en Contralínea tenemos información de que el director corporativo de Administración de Petróleos Mexicanos, Marcos Herrería, permitió la asignación de 4 contratos por 1.400 millones de pesos a los empresarios Rolando y Javier Cantú Barragán, primos hermanos de Juan Armando Hinojosa Cantú, el de la llamada Casa Blanca. Estos empresarios han sido señalados de presunto huachicoleo y vínculos con el exgobernador Eugenio Hernández, actualmente preso en Almoloya por narcotráfico, y con el actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, investigado por lavado de dinero. ¿Qué información tiene al respecto y su opinión? No tengo esta información. Lo que sí sé es de que esos empresarios siempre se han dedicado a trabajar en Pemex. ¿Cómo se llaman? Es Garza Cantú, sí. Tienen empresas que trabajan para Pemex, sobre todo plataformas, desde hace mucho tiempo. De todas maneras, vamos a ver cómo fue que se otorgaron los contratos. Rolando y Javier Garza. Sí, sí, pero sí son empresas que desde hace muchos años trabajan para Pemex. De todas formas, vamos a revisar cómo fue que se entregaron los contratos. Bien, y como segunda pregunta, hemos estado hablando con productores del sector agropecuario y nos comentan que desafortunadamente este sector, que es prioritario en el país, sigue siendo acaparado o está atrapado entre el coyotaje agrícola y el transportista. Como consecuencia de esto, el consumidor final tiene un incremento en los precios de hasta el 200%, si no es que más. Entre las principales acaparadoras que mencionan está Maseca, Minsa, Su Carne, Lala, Herdes, y bueno, también están las grandes cadenas comerciales. Y entre los transportistas hay apellidos como La Bastida y Los Burs. ¿Qué se está haciendo, además de los precios de garantía que ya se dan en Segalmex a los principales granos que se producen aquí en México y a la leche, para despojar de este poderío en el sector agroalimentario a estos grandes acaparadores y transportistas? Bueno, es importante que se aclare que en general, no solo en el caso del sector agropecuario, en la economía no puede el Estado mexicano ser el único promotor del desarrollo. Ni puede ni debe ser el único. Se necesita la participación del sector privado y del sector social. La economía que nosotros concebimos es la que logra armonizar para conseguir el desarrollo de México la inversión pública, la inversión privada y la inversión social. Son los 3 motores que se requieren para lograr el desarrollo del país. Con la rectoría del Estado. Esta es una diferencia que tenemos de fondo con los conservadores, porque ellos quisieran que el Estado no promoviera el desarrollo y que ejerciera la rectoría para el desarrollo del país. Quisieran que el Estado se diluyera y que todo quedara al mercado, la libertad empresarial. Nosotros pensamos que hace falta la participación del Estado para que no haya abusos y para que no haya una libertad malentendida, como la libertad del zorro en el gallinero. No se puede decir el zorro es libre, ¿no?, en el gallinero, porque acaba con todas las gallinas, ¿no? Entonces sí se requiere de el Estado que cumpla con su responsabilidad social. Pero esto no significa que asfixie la iniciativa de la sociedad civil, es decir, del sector privado. Además, no se podría, no nos alcanza el presupuesto. Nosotros tenemos una capacidad de inversión del 20% de lo que requiere de inversión el país. El 80% tiene que conseguirse con la participación del sector privado
nacional y extranjero. Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. En el caso del sector agropecuario, todas estas empresas cumplen una función. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde. En efecto, vamos a ayudar a los pequeños productores, que no se hacía antes. Antes, ni siquiera el llamado Procampo se entregaba en comunidades indígenas. Todo se repartía a los grandes productores. Los créditos de la financiera rural para los grandes productores. El subsidio, por ejemplo, en el diésel para los grandes productores. Entonces, todo eso ya se ordenó y estamos ayudando más a los pequeños productores, ejidatarios, comuneros. Es a los que les llega más del presupuesto público. Y parte de este plan es el de los precios de garantía, que solo se entregan a quienes tienen menos de 20 hectáreas, no a los grandes productores. Eso es lo que estamos haciendo y también ayudando a los productores medianos y grandes para que no tengan ningún obstáculo, ninguna traba y sigan produciendo, porque necesitamos que inviertan y necesitamos que se siga produciendo en el campo. El sector agropecuario, lo dije hace unos días, lo repito ahora, es el que más está creciendo en nuestro país. El año pasado, a pesar de la pandemia, fue el único sector que creció, 2%. El sector industrial se desplomó. El sector de servicios igual, muy afectados con la pandemia. El sector agropecuario creció 2%. Crecieron nuestras exportaciones de alimentos, de materias primas, y siguen creciendo. Entonces necesitamos de esa inversión, necesitamos que se siga produciendo en el campo y generándose empleos. Y vamos a estar pendientes nada más de que no haya abusos, que no haya acaparamiento, pero sí, yo diría que el sector agropecuario está creciendo y bien. Ahora el crecimiento económico no solo va a provenir del sector agropecuario, también del sector industrial, de las manufacturas sobre todo, que es el que más está creciendo. Sin embargo, sí necesitamos a los productores agropecuarios, sí los necesitamos, los estamos protegiendo. Pasó inadvertido o ha pasado sin que se tome en cuenta que la buena relación con el gobierno de Estados Unidos nos ha permitido el que no haya obstáculos para vender los alimentos, las materias primas del sector agropecuario en Estados Unidos. No hemos tenido barreras. Han podido los productores que se dedican a exportar vender en Estados Unidos. Esto nos ha ayudado. Nadie ha notado, o muy pocos, ni debería de decirlo, pero pues es una realidad, de que no hay conflictos cañeros. Siempre había conflictos en los ingenios por el precio de la caña pagada al productor. Ahora no, en el tiempo que llevamos. ¿A qué se debe? Bueno, que conseguimos que se vendiera azúcar o un mayor volumen de azúcar a Estados Unidos. ¿Y esto qué implicaciones tiene o cómo repercute en la producción nacional? Pues que es mejor el precio que se paga y les toca un poco más a los productores de caña. Antes decían los productores, no nos salimos, no dejamos de producir la caña y no ganamos nada, Es muy poco lo que nos pagan y luego nos roban además en la balanza. Así, no nos salimos por el seguro, fíjense, porque el cañero tiene garantizado el seguro social. Y solo por eso, para que también dimensionemos la importancia que tiene la seguridad social en nuestro país. O sea, el que se pueda tener posibilidad de curarse, de tener un médico, de tener medicamentos. Decía, no nos salimos solo por eso. Ahora sigue el seguro y ya tienen un poco más de rendimientos. Adicionalmente, ya los cañeros están recibiendo un apoyo de manera directa. Es parte del programa de bienestar, que antes no los consideraban, como los productores de café, que también las comunidades indígenas que están recibiendo estos apoyos de manera directa para seguir produciendo. Ya no quiero seguir hablando de esto porque no me vayan a multar los del INE, pero es un poco explicar de que sí necesitamos armonizar a todos los productores del campo y que el campo es la fábrica más importante del país. Se producen los alimentos y nada más lo que hay que lograr es que se cumpla la consigna, el deseo de que coman los que nos han de comer. Gracias, presidente. Ya por último, ayer se cumplieron 59 años de un crimen de Estado cometido en Xochicalco, Morelos. El 23 de mayo de 1962, el líder agrarista Rubén Jaramillo fue sacado de su hogar junto con su esposa embarazada y 3 de sus hijos. Esto fue hecho por una patrulla del ejército mexicano. Los 5 fueron ejecutados extrajudicialmente e incluso se les dio el tiro de gracia. Como representante del Estado mexicano, presidente, ¿considera que se debería pedir perdón por este magnicidio y ordenar una investigación por el delito que, como crimen de lesa humanidad, no prescribe? Sí, es un hecho probado de que fue un crimen de Estado, el asesinato de Rubén Jaramillo y de sus familiares, de su esposa, de hijos. Es una mancha en el gobierno del presidente López Mateos. Un buen presidente, pero tiene esa mancha. Nosotros siempre vamos a estar ofreciendo disculpas, perdón, en nombre del Estado ante estas atrocidades, ¿no?, que se cometieron. No sé si proceda la investigación porque ya ha transcurrido mucho tiempo, pero sí es una vergüenza que esto sucediera en nuestro país, porque fue un crimen atroz. Fueron
fueron a su domicilio y lo masacraron a él y a su familia. Policías del Estado y militares vestidos de civil. Y Rubén Jaramillo era un dirigente honesto, defensor de los campesinos, seguidor de los ideales de Emiliano Zapata, que además procuraba luchar de manera pacífica. Decía, no me voy a ir al monte porque eso les daría el pretexto, la excusa para matarme. Y por eso toda su lucha fue civil, todo su movimiento fue civil. Entonces es un acto doble, triple de cobardía su asesinato. Entonces qué bien que lo recuerdas. Y así pues otros casos. Después vino el 68, ya sabemos todos lo que aconteció, y otros asesinatos. El Estado ejercía de manera bárbara, salvaje, su poder. Imperaba el autoritarismo. Eso prevaleció por mucho tiempo. El compromiso nuestro es nunca jamás optar por la represión. Nunca dar la orden al ejército, a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo. Porque en todos estos casos el ejército recibía orden de autoridades civiles. Pero el 68, pues el mismo Díaz Ordaz lo confesó públicamente y intervino en ese entonces el Estado Mayor Presidencial. No solo fue la Secretaría de Defensa, el Estado Mayor Presidencial que dependía directamente del presidente de la República. Entonces todo eso ya es pasado. Vergonzoso, pero lo mejor es la no repetición, el que nunca más haya represión en el país. Por eso nos importa mucho aclarar lo de Ayotzinapa. Ese es nuestro compromiso, porque también en este caso no se actuó adecuadamente, con rectitud, se mintió, y queremos saber dónde están los jóvenes y conocer toda la verdad. Y no he quitado el dedo del renglón. Ahora que hablé con la vicepresidenta de Estados Unidos, le pedí, eran otros los temas que estábamos tratando, pero la Comisión de Derechos Humanos encargada de investigar lo de Ayotzinapa me solicitó que yo hiciera una gestión con el gobierno estadounidense para conseguir un expediente que tienen las autoridades de Estados Unidos. Y le pedí a la vicepresidenta que nos ayudara. Y quiero aprovechar para agradecerle porque ya me mandó parte ¿Nos puede dar del detalles de este expediente. expediente? No puedo decir más, Ok. pero ya tenemos la respuesta. Creo que me reuní, platicamos con ella hace como 15 días y ahí le hice el planteamiento y a la semana ya teníamos parte del expediente y están por enviarnos esta semana el resto. Entonces, hay cooperación en estos casos y vamos a continuar así. Gracias, señor. Ya perdí la cuenta ya. Para ver tú. Y ustedes dos, Sara y la compañera. Buenos días, Y presidente. luego tú. Eduardo Quevedo, de Canal 14 SPR. Sobre lo que sucedió en Campeche, que decidió retroceder en el plan de inicio a clases ante el incremento de casos COVID. ¿Qué lección nos deja esta situación y cómo se estará evaluando en el resto del país esta situación? Bueno, hicieron bien, pero no se debe de exagerar. Hay que aislar si se encuentra un contagio o un brote, se aísla, pero no cerrar por completo, no parar. Tenemos información de que la pandemia sigue perdiendo fuerza. O sea, no hay indicios, no hay elementos para preocuparnos de que pueda venir una tercera ola. Si no, lo diríamos. Entonces, sí pueden darse casos ahí aislados, pero esto no puede ser algo de preocupación nacional. Lo digo por Campeche y lo digo por Nayarit, pero también porque en Veracruz van a comenzar y aquí también, y en el caso de Veracruz llevan ya tiempo en verde, en semáforo verde, no hay muchos contagios y sí es muy importante regresar a las clases presenciales. Muy importante. Es cuidar la salud, pero también garantizar el derecho a la educación, que no se nos vuelva costumbre el que los niños tienen que estar frente al televisor o al internet o recibiendo las clases en línea. No, eso no es lo mejor. Y no solo son niñas y niños, adolescentes. Tenemos que regresar lo más pronto posible a las clases presenciales porque también tenemos entre todos que hacer una evaluación de cómo regresan los niños, las niñas, los adolescentes y quienes no van a regresar, que hay que irlos a buscar, pero no vamos a poder saber de qué dimensiones es la deserción si no nos volvemos a reunir en las aulas. Y padres de familias y maestras, maestros y autoridades analizamos la situación educativa entre todos, porque es muy importante lo de la educación. No podemos quedarnos rezagados. Entonces, hacer un esfuerzo en los estados, entre todos, autoridades, gobernadores, la gobernadora de Sonora, la jefa de gobierno en la Ciudad de México, padres de familia, repito, maestras, maestros, todos, porque es muy importante la educación. En la economía, les puedo decir, estoy optimista, porque a pesar de la crisis económica, a pesar de que nos caímos 8.5%, ya estamos levantando. Ya con ese pronóstico más conservador de que vamos a crecer 5%, pues ahí vamos. Y se están recuperando los empleos. Sí, pero ¿qué pasa con la educación? Que es fundamental. Entonces, yo sí creo que tenemos que tener cuidado, tener buenos protocolos de salud para el regreso a clases, pero no decir, hubo un afectado, un contagio, y cerramos ya de nuevo toda la escuela. No.
vamos tratando. Aprender a vivir con ello, presidente. Sí, buscar la forma de irlo resolviendo. Hay países en donde no cerraron lo educativo, o sea, hasta en los momentos más difíciles por la importancia que tiene la educación. Otros que sí, completamente cerraron. Nosotros cerramos y llevamos a cabo este proceso de educación a distancia que funciona, que es una opción, que es una alternativa, pero no es lo mejor. No es lo mejor. Hay que regresar a clases. Presidente, en otro tema, ¿qué tan importante es la importancia de la mayoría en la Cámara de Diputados? Se anuncia que van a tener, por así decirlo, formalizarán el plan opositor, el PRI, PAN y PRD, en una firma de los presidentes nacionales de cada partido. ¿Qué opinión tiene al respecto? No me quiero meter en eso, no, yo le tengo mucha confianza, mucha fe en el pueblo, mucha confianza. O sea, van a salir bien las cosas y también hay que respetar la voluntad de los ciudadanos. Lo que la gente diga, en la democracia el pueblo manda y ya. Gracias. Quedamos en la compañera, espérate. Ahí. Gracias. Se iba a llevar a cabo las elecciones para el dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Tengo dos apreciaciones sobre ese tema. La primera, ¿quién va a garantizar el efectivo y claro desarrollo de estas elecciones, que es única este tipo de elecciones porque va a ser por votación, señor presidente? Y la otra es, ¿quién garantizará este proceso de manera legal también para los aspirantes que no sean de la corriente que se está actualmente, ¿no? Verificar que sea clara y democrática. En el sentido le hago esta pregunta porque la Alianza Petrolera, hay una alianza que encabeza la señora María Cristina Alonso García en Tabasco. Es una mujer que está trabajando ya en su proyecto. Lo menciono porque podría decirse que es la única mujer registrada y activa. ¿Cómo se le va a garantizar a ella en equidad de género ante tanto aspirante hombre y que quizá tengan también ya algunos privilegios, ¿no?, en cuanto a la actual corriente sindical? ¿Cómo se garantizará, señor presidente, este tipo de elecciones en cuanto a la equidad de género? Y ella tendrá las mismas garantías que puedan tener los demás, aunque se ha comprobado al mismo tiempo que muchos de ellos ya cuentan con privilegios, ya están haciendo algunos actos de proselitismo en centros de trabajo. ¿Cómo considera usted este tipo de situación? Y la última apreciación al respecto sería, ¿cuál es su postura en un momento dado, habiendo la posibilidad de que una mujer represente este sindicato tan importante en nuestra República? Bueno, tiene que haber democracia, es una obligación constitucional, además es una convicción nuestra, se tiene que garantizar la democracia sindical, piso parejo, que todos puedan participar, que no haya inequidad, que todos puedan dirigirse a los trabajadores y que las elecciones sean limpias, sean libres, voto directo, secreto, buscar inclusive algunos cambios, desde luego con la aceptación de los trabajadores o de los dirigentes, para que no sean asambleas necesariamente, que no haya acarreo, sino que pueda el trabajador votar electrónico, libremente, de manera directa desde su domicilio, que no tenga que ir a algún lugar que lo acarreen, ¿no? Tiene su ficha, eso en el Sindicato de Petróleo se sabe, ¿sí? Nada más se busca un mecanismo para que en una semana se esté votando de manera electrónica, con candados, ¿no?, de que no haya alteraciones, libremente vote. Y claro que tienen derecho. Las mujeres iguales que los hombres, iguales. No tienen por qué ser excluidas las mujeres que quieren ser dirigentes en un sindicato. O sea, es para hombres y es para mujeres. Y observación externa. Esto lo está viendo la Secretaría del Trabajo. Se creó un instituto con este propósito. Además, hay ahora el compromiso adicional por el Tratado de Libre Comercio de que debe de haber democracia. Acaba de haber una impugnación, una planta automotriz, porque no fueron limpias las elecciones. Y se coincidió, nosotros estamos de acuerdo en el reclamo que hicieron sindicatos de Estados Unidos al gobierno de Estados Unidos y transmitidos esos reclamos a México, y los aceptamos y estuvimos de acuerdo. Ya lo habíamos nosotros contemplado con anticipación. Y se tienen que reponer esos procedimientos. Tiene que haber democracia sindical. Entonces, eso es lo que puedo comentarte. Sí, muchas gracias. En una segunda pregunta, señor presidente, no le comenté, venimos de Tabasco, somos una gaceta petrolera y estamos muy pendientes de todo lo que está sucediendo allá en base a la refinería Dos Bocas, y todos hemos visto el avance, porque no es lo mismo una investigación de escritorio a una persona o una investigación de campo, ¿no? Quiero comentarle que dice en su gobierno, durante su gobierno se están sentando las bases de un México con mayor soberanía en cuanto al petróleo y sus derivados. Usted ha mencionado en repetidas ocasiones que la construcción de la refinería Dos Bocas asegurará nuestra soberanía en el ámbito de compra de combustibles. Esto permitirá sostener los precios de la gasolina una vez que se arranque la refinación en México. Considerando que la exploración y producción de crudo debe ir a la par con la refinación sin necesidad de comprarlo en otros países, ¿usted cree que se garantizará esa parte de equidad entre la producción y la exploración y la refinación para evitar la compra de combustibles? ¿Se tiene garantizado esto, señor? Sí, y es muy bueno tu planteamiento porque me permite explicar de que el nuevo plan de comercialización, se diría en las empresas privadas, el nuevo plan de negocios de Pemex, consiste en esencia
en 3 actividades. Extraer el petróleo, es decir, todo lo relacionado con exploración y producción, que haya materia prima, que se tenga crudo, que se tenga petróleo. Lo segundo, que se refine el petróleo en México para producir en México las gasolinas, el diésel y otros derivados. Eso es lo segundo, o sea, extraer crudo, procesarlo o refinarlo. Y lo tercero es distribuirlo y venderlo a buen precio a los consumidores, que no haya gasolinazos. Ese es el nuevo concepto para Pemex. Entonces tú me preguntas si vamos a tener materia prima suficiente para producir las gasolinas en México. Yo te contesto sí, hasta de más, porque estamos descubriendo nuevos yacimientos. Se han descubierto 3 grandes yacimientos que nos permiten tener reservas suficientes. Tenemos reservas no solo para producir lo que consumimos de combustibles en México, sino hasta para vender crudo. Pero ya no vamos a vender petróleo crudo. El cambio es procesar toda nuestra materia prima en México y producir las gasolinas para dejarlas de comprar en el extranjero. Entonces, necesitamos para producir las gasolinas 1.800.000 barriles diarios, que los tenemos sin problema. Entonces, no vamos a extraer más. Se llegaron a sacar hasta 3.400.000 barriles diarios en 2004, que fue lo más alto en producción, y desde entonces empezó a caer y a caer, porque para llegar a 3.400.000 barriles se sobreexplotaron los yacimientos. Sobre todo se sobreexplotó Cantarell, ese campo petrolero que llegó a ser uno de los más importantes del mundo, pero empezaron a intervenir inyectando a los pozos nitrógeno y se contaminaron los pozos, quedó combustible, quedó petróleo y tuvieron que quemar muchísimo gas a la atmósfera, en fin, todo un desperdicio. Entonces eso no vamos a tener como meta los 3.400.000 barriles, nunca vamos a pasar de 2 millones de barriles diarios en lo que a nosotros corresponde, para dejar reservas suficientes y para dejar la herencia a las nuevas generaciones y no seguir quemando combustóleo o petróleo a la atmósfera, gas, cuidar este recurso no renovable, o sea, para las nuevas generaciones. Es nuestra contribución también en la política para enfrentar lo del cambio ambiental, lo del cambio climático. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en Pemex. Muchas gracias, señor presidente. Yesenia Peralta, de Business Energy de Tabasco. Gracias. ¿Quién va? El compañero. Gracias, señor presidente. Álvaro San Juan, de Radio y Televisión de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Señor presidente, la justicia en materia agraria en México es un asunto pendiente. Usted mencionó hace un momento a Carlos Salinas de Gortari, vino a la memoria cuando reformó el artículo 27 de la Constitución. Digo, ya no hay tierras que repartir y en contraparte se crearon los tribunales agrarios, los unitarios y el superior de justicia, pasando a ser ellos, en lugar del presidente, la máxima autoridad agraria de nuestro país. Los grupos ejidales, las comunidades son considerados grupos vulnerables en tratados internacionales del que el Estado mexicano forma parte, señor presidente. Sin embargo, a la hora de aplicarse la justicia, de hacer justicia, no se refleja en la realidad. Hay un conflicto actualmente en Durango, un estado que usted conoce muy bien porque lo ha recorrido en varias ocasiones. El empresario Jorge Sarabia Castillón ha demandado al ejido San José de Tuitán, del municipio de Nombre de Dios, donde pretende despojarlo de 10,000 hectáreas al ejido. No obstante que el ejido tiene más de 272 años de la posesión y también amparadas con resoluciones presidenciales como el 29 y apelaciones de 1935. El empresario Jorge Sarabia Castillón tiene un historial de despojos en el Estado, en complicidad con el notario público número 1 del Estado de Durango, Javier Guerrero Romero, que por cierto es en este momento el presidente de los notarios públicos en el Estado. El Tribunal Unitario Séptimo del Estado de Durango falló a favor de la demanda que interpuso Jorge Sarabia. La sentencia salió a favor firme, a favor de los ejidatarios del ejido San José de Tuitán, señor presidente. Los abogados de Sarabia interpusieron un recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario como corresponde, pero creemos la resolución del Tribunal Superior Agrario, con toda honestidad, señor presidente, revoca la sentencia del magistrado del tribunal en Durango y le ordena reponer el procedimiento para volver a medir las 10,000 hectáreas que reclama Jorge Sarabia, sin tener, y quedó demostrado en la sentencia, señor presidente, no tener interés jurídico ni tener legitimidad para estar en el proceso. Con esta revocación de la sentencia que hace el Tribunal Agrario Superior, le da el interés jurídico a quien no lo tiene y nunca lo pudo demostrar porque no es dueño de nada el señor Sarabia. Y el Tribunal Superior Agrario nos ha elegido, actuado de esa manera, señor presidente. También interpusimos, los secretarios elegidos de Tuitán se interpuso una demanda de amparo radicada en el tercer juzgado de distrito con sede en Durango. Tenemos más de 3 años y medio, señor presidente, esperando que el juez haga y lleve a cabo la audiencia constitucional del caso porque es un juicio de amparo. La ha diferido en 20 ocasiones y le hemos dicho la razón y siempre ponen pretextos. El ejido no ha sido responsable de que en tantas ocasiones, 3 años y medio, una audiencia constitucional se hiciera, señor presidente. Sentimos que los campesinos de este país, los núcleos ejidales, también son víctimas de otras empresas extranjeras. Reconocen esos temas, señor presidente. Lo que queremos nosotros es hacer de su conocimiento
que, le repito, la ley y la justicia agraria, el México y en muchos ejidos del país se está pendiente. Los tribunales están llenos de denuncias. Cualquiera puede denunciar a un ejido para quererse quitarle sus propiedades. Sin embargo, como los tribunales no pueden desechar las demandas, ahí están las consecuencias. Por eso queremos hacer conocimiento de usted, señor presidente, de este conflicto agrario en el estado de Durango. Muchas gracias, señor presidente. Sí, si te parece, se ponen de acuerdo con Jesús, le voy a pedir al procurador agrario de que atienda este asunto y que le dé seguimiento para que haya justicia, si te parece. Me parece bien, señor presidente. Nosotros vamos a estar pendientes sobre presidente. este caso. Tiene que ver esto también para los jóvenes. Tiene que ver con la política neoliberal. El ejido es fruto de la Revolución Mexicana. En el Porfiriato, pues como todos sabemos, la tierra estaba acaparada. Eran muy pocos los dueños de las tierras. Habían grandes latifundios. En Chihuahua, el señor Terrazas tenía casi 3 millones de hectáreas. Por eso se decía de que Terrazas no era de Chihuahua, sino Chihuahua era de Terrazas. Pero esto se repetía en Durango y en Tabasco y en todos lados. Por eso fue la revolución. En el caso de Morelos, la hacienda de el hospital que estaba cerca de Anenicuilco, pues era un gran latifundio, cañero. De ahí surgió Zapata, porque la hacienda, para sembrar más caña, invadía las tierras de los pueblos, que tenían títulos desde la época colonial y se les invadían las tierras. Y como en el Porfiriato, los gobernadores los ponían los hacendados. Cuando la gente de Anenicuilco, los campesinos, iban a pedir justicia, pues el gobernador le enviaba los escritos al hacendado. Una vez que le envió un escrito, la respuesta del dueño de la hacienda del hospital al gobernador fue: dígale a los de Anenicuilco que si quieren sembrar, que lo hagan en maceta. Así era la prepotencia y así fue que surgió Zapata. Entonces, luego con el general Cárdenas, pues se llevó a cabo el reparto agrario. Desde antes, pero fundamentalmente con el general Cárdenas, él entregó 18 millones de hectáreas a 1 millón de familias campesinas y se constituyó el ejido y se siguieron entregando tierras hasta que llegó a ser más la propiedad social que la propiedad privada y no habían latifundios, o eran pocos los latifundios que quedaron después de la revolución. Hay casos como el de Oaxaca, en donde el 85% hasta el día de hoy de la tierra de Oaxaca es comunal, el 10% es ejidal y el 5% es privado. Por eso cuando se dice cómo es que en Oaxaca mantienen sus costumbres, sus tradiciones, sus culturas, porque ahí también han conservado la tierra comunal, es de todos, los bosques son de todos. Ahí no pudo el presidente Juárez, que quería que las corporaciones, así como la iglesia, en este caso las comunidades, también repartieran la tierra en porciones, que se privatizara la tierra. Ese era el proyecto liberal. Y Porfirio Díaz, bueno, pues tampoco pudo, porque ahí era muy difícil, y lo que planteaba Porfirio Díaz pues era que todo se consideraba tierra nacional, la tierra de los pueblos, las decretó como terrenos nacionales y los deslindaron los terrenos y los entregaron a los grandes latifundistas. Bueno, en Oaxaca no pudieron, ni el presidente Juárez ni el presidente Porfirio Díaz. Ahí la tierra es comunal y eso ha fortalecido mucho las culturas de los pueblos, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué pasa con la entrada del neoliberalismo? Deciden poner de nuevo las tierras ejidales al mercado, privatizar el ejido. Eso fue la reforma del artículo 27 en el gobierno de Carlos Salinas y empezó el acaparamiento de nuevo de las tierras. Ahora hay grandes empresarios que son ejidatarios con miles de hectáreas a partir de esa reforma y despojos a ejidatarios, a comuneros, sobre todo en tierras para el turismo, que eran tierras comunales, ejidales. Cuando Calderón se quiso desaparecer todo lo relacionado con el ejido, ni la palabra ejido querían que existiera. Entonces, pues nosotros lo que estamos procurando es que se conserve la propiedad social y que no haya despojos y que los tribunales no estén en manos de gentes corruptas, porque muchos funcionarios de los tribunales agrarios se prestaban a estos despojos y no tomaban en cuenta a los campesinos y todo eran influencias y hasta la corte protegía a los grandes, a los potentados. Eso ya está cambiando. Entonces, no nos vamos a meter a modificar leyes y eso, nada más procurar que haya justicia, que no se cometan injusticias, que no haya despojos. Lo que logramos hacer con los departamentos del Infonavit, que desalojaban a la gente, los despojaban y decidimos ni un despojo más, ni un desalojo más, y no ha habido un desalojo desde que estamos en el gobierno a un trabajador, a una familia que tiene un departamento en el Infonavit. Lo mismo, o sea, que paremos eso y que haya justicia. Ya nos vamos a ver mañana, ¿no? Si les parece. Se me olvidó mi reloj y no sé qué horas son. No, nos pasamos. Bueno, nos vemos mañana. Que la pasen bien.